Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad escucharán una historia de Shirley Jackson publicada por primera vez en 1950 en la revista Charm. Los invitamos a conocer el destino de una pareja de pensionados que decide prolongar su estancia en su cabaña rural más allá del día del trabajo. Con ustedes, los veraneantes. La casita de campo de los Allison, a 7 millas de distancia del pueblo más cercano, se erguía elegante sobre una colina. Desde 3 de sus fachadas se divisaba un paisaje de árboles frondosos y una vegetación que casi nunca, ni siquiera en pleno verano, aparecía agostada y seca. La cuarta fachada daba al lago, que llegaba hasta el embarcadero de madera que los Allison se veían obligados a reparar una y otra vez. La vista era espectacular desde el porche delantero, el lateral o cualquier punto de la rústica escalera que conducía hasta el agua. Aunque a los Allison les encantaba aquella segunda residencia, procuraban llegar siempre a comienzos de verano y odiaban tener que abandonarla en otoño. Nunca se habían preocupado de introducir mejoras, pues consideraban que la propia casita y el lago eran ya suficiente para lo que les quedaba de vida. No tenían calefacción, electricidad ni agua corriente. La poca agua que tenían la sacaban manualmente de una fuente situada en el jardín trasero. Janet Allison llevaba 17 veranos cocinando en un hornillo de petróleo, donde también calentaban toda el agua que necesitaban. Robert Allison, por su parte, la acarreaba en cubos desde el jardín a diario y por las noches leía el periódico a la luz de una lámpara de queroseno. Ambos, acostumbrados a la higiene de la ciudad, habían terminado por adoptar hábitos más acordes con el entorno rural. Los 2 primeros años habían hecho muchas bromas sobre letrinas y la vida en el campo, pero ahora que había pasado el tiempo y apenas recibían visitas, su actitud era puramente práctica y se habían abandonado a la cómoda tranquilidad. El retrete externo, la fuente y el queroseno eran los bienes esenciales que conferían placidez a su rutina veraniega. Los Allison eran gente normal y corriente. La señora Allison tenía 58 años y el señor Allison 60. Habían visto a sus hijos crecer y huir de la casita de verano para formar sus propias familias y pasar las vacaciones en playas de moda. Sus amigos o estaban muertos o se habían instalado permanentemente en confortables viviendas y de sus sobrinos no sabían nada. En invierno, los Allison se decían el uno al otro que la vida en el apartamento de Nueva York era soportable solo por la esperanza de que llegase el verano. En verano se decían que el invierno merecía la pena si se lo tomaban como una apacible espera hasta la vuelta del buen tiempo y el regreso al campo. Dado que eran lo bastante viejos como para no avergonzarse de tener unas costumbres metódicas y regulares, los Allison siempre abandonaban su casa de verano el primer martes de septiembre, justo después del día del trabajo, y siempre se disgustaban cuando el mes de septiembre y la primera quincena de octubre eran demasiado calurosos y se hacían insufribles en la ciudad. Cada año reconocían que no había nada que los obligara a volver a Nueva York, pero hasta el momento les había costado mucho superar la inercia por la que se guiaban y decidir quedarse en la casa del lago más tiempo. «La verdad es que no tenemos ninguna necesidad de volver a la ciudad», le dijo la señora Allison a su marido como si la idea acabara de ocurrírsele. Y él, como si nunca hubieran hablado del tema, respondió: «Podríamos quedarnos más tiempo y disfrutar del campo todo lo posible». Tomada esta decisión con gran regocijo y cierto ánimo aventurero, la señora Allison se dirigió al pueblo al día siguiente y con el tono travieso de quien sabe que se está saltando una norma, les dijo a los lugareños con los que tenía trato que ella y su marido habían decidido quedarse al menos un mes más. «Tampoco es que tengamos muchos motivos para volver a la ciudad», le dijo al señor Babcock, el dueño de la tienda de ultramarinos. «Mejor disfrutar del campo el máximo posible». «Hasta ahora nadie se ha quedado en el lago pasado el día del trabajo», repuso el señor Babcock.
Estaba poniendo las compras de la señora Allison en una gran caja de cartón y se quedó parado un instante, mirando pensativo un paquete de galletas. Nadie. Ay, es que en la ciudad hace tanto calor. La señora Allison siempre le hablaba de la ciudad como si el sueño del señor Babcock fuera ir allí. Es horroroso. No se lo puede usted ni imaginar. Siempre nos da una pena tremenda marcharnos de aquí. Una pena tremenda, repitió el señor Babcock. Una de las costumbres más exasperantes que la señora Allison había observado en los lugareños era la de convertir una frase trivial en otra más trivial todavía. Yo también lo lamentaría mucho si tuviera que marcharme, dijo el señor Babcock tras pensarlo un momento, y los dos, tendero y clienta, sonrieron. Pero nadie se suele quedar en el lago pasado el día del trabajo. Bueno, pues nosotros vamos a intentarlo, concluyó la señora Allison. Por supuesto, nunca se sabe, hay que intentarlo, respondió el señor Babcock con seriedad. Físicamente, pensó la señora Allison, como hacía cada vez que salía de la tienda tras una de sus vagas conversaciones con el dependiente, físicamente el señor Babcock podría servir de modelo para una estatua de Daniel Webster, pero mentalmente, madre mía, mejor no pensar en cómo han degenerado los habitantes de Nueva Inglaterra tan chapados a la antigua. Se lo comentó el señor Allison en cuanto subió al coche. Se debe a la endogamia, dijo él. A eso y a la mala tierra. Aquella era la visita que hacían al pueblo cada 2 semanas para adquirir las cosas que no les entregaban a domicilio, y como siempre, se quedaron allí todo el día. Pararían a comer un bocadillo en el kiosco de periódicos y refrescos cuando hubiesen terminado con las compras. Fueron amontonando los paquetes en la parte trasera del coche. Aunque la señora Allison podía pedir que le llevaran los comestibles a casa, le resultaba muy difícil hacerse una idea exacta de lo que el señor Babcock tenía en la tienda cuando hacía el encargo por teléfono, y si iba directamente podía comprar cosas que no necesitarían de inmediato, hortalizas frescas que el señor Babcock vendía de vez en cuando, o incluso algún paquete de dulces que acabase de llegarle. Esta vez, la señora Allison no pudo evitar comprar también una vajilla de platos de cristal que encontró por casualidad en el bazar, entre artículos de ferretería y prendas de ropa. Los platos parecían haber estado esperándola, puesto que la gente del campo, con su instintiva desconfianza por todo aquello que no ofreciera un aspecto tan robusto como los árboles, las rocas y el cielo, desdeñaba el cristal y la cerámica y usaba menaje de hierro y aluminio. La señora Allison pidió que le envolvieran los platos con cuidado a fin de que no se rompieran durante el incómodo viaje de vuelta por el pedregoso camino que conducía hasta su casa. Charlie Walpole regentaba el bazar junto a su hermano Albert. La tienda se llamaba Johnson's porque se encontraba en el lugar donde antaño se había alzado la cabaña de Johnson, destruida por un incendio 50 años antes de que naciera Charlie Walpole. Mientras Charlie Walpole desdoblaba unos periódicos para envolver los platos, la señora Allison dijo en tono casual: «Podría haber esperado a comprar los platos en Nueva York, pero como este año volveremos más tarde». «Algo de eso he oído», dijo Charlie Walpole mientras con sus dedos arrugados luchaba como un loco con las hojas de periódico para separarlas. Añadió sin levantar la vista: «No conozco a nadie que se haya quedado en el lago pasado el día del trabajo». «Bueno, verá», replicó la señora Allison como si el viejo Walpole mereciera una explicación. «Todos los años nos dábamos mucha prisa en volver a Nueva York, pero este año hemos pensado que ¿para qué? Ya sabe usted cómo es la ciudad en otoño». Y sonrió a Charlie Walpole con cierto aire de complicidad. El tendero estaba terminando el paquete que ató con un cordel, dándole varias vueltas. «¿Para qué diantres quiero tanto cordel?», pensó la señora Allison, y desvió la mirada rápidamente para que el otro no advirtiese su impaciencia. «Quedarse después de que todo el mundo se haya ido hace que una se sienta más de aquí, de este lugar», dijo ella al rato. «Me alegro de que hayamos tomado esta decisión».
Como si quisiera confirmar sus palabras, la señora Allison sonrió con amabilidad a una mujer que acababa de entrar en el bazar y cuya cara le resultaba familiar. Tal vez les vendió fresas el año pasado o ayudaba en la tienda de comestibles. Probablemente fuese la tía del señor Babcock. «Bueno», dijo Charlie Walpole. Empujó el paquete por el mostrador con suavidad para dar a entender que estaba terminado y que, tras una venta bien hecha y un paquete bien envuelto, estaba dispuesto a cobrar. Los veraneantes no se suelen quedar en el lago pasado el día del trabajo. La señora Allison le dio un billete de $5 y él le devolvió el cambio meticulosamente, deteniéndose incluso en las monedas de 1 centavo. «Pasado el día del trabajo, nunca se quedan», repitió antes de despedirse de la señora Allison, con una inclinación de cabeza e ir a atender a 2 mujeres que miraban vestidos de algodón. Antes de salir de la tienda, la señora Allison oyó que una de las mujeres decía: «¿Por qué este vestido vale $1.39 y este otro solo 98 centavos? Son buena gente, muy sensatos y honestos, de fiar», le dijo la señora Allison a su marido cuando se reunió con él enfrente de la puerta del bazar. Juntos caminaron por la acera. «Menos mal que todavía hay pueblos como este», comentó el señor Allison. «En Nueva York podría haber comprado los mismos platos un pelín más baratos, pero el trato personal lo vale». «Entonces, ¿van a quedarse en el lago?», les preguntó la señora Martin en el kiosco de periódicos y bocadillos. «Eso he oído». «Hay que aprovechar que este año hace bueno», repuso el señor Allison. La señora Martin era relativamente nueva en el pueblo. Vivía en una granja cercana, se había casado con el dueño del kiosco de periódicos. Este había fallecido y ella regentaba ahora el negocio. Servía botellas de refrescos y sándwiches con huevo frito y cebolla que preparaba en la cocinita que tenía en la trastienda. A veces los sándwiches se impregnaban del rico olor del estofado o las costillas de cerdo que la señora Martin cocinaba para ella en un fogón cercano. «Que yo sepa, hasta ahora nadie se ha quedado tanto tiempo por allá», dijo la señora Martin. «Pasado el día del trabajo, nadie. Por lo general, todos los veraneantes se marchan el día del trabajo», les comentó más tarde el señor Hall, su vecino más próximo, cuando se encontraron frente a la tienda del señor Babcock, mientras los Allison se subían al coche para regresar a casa. «Me sorprende que ustedes se queden». «Nos daba pena irnos tan pronto», respondió la señora Allison. El señor Hall vivía a 3 millas de su casa y les vendía mantequilla y huevos. De vez en cuando, desde la cima de la colina, los Allison podían ver las luces de la casa de los Hall antes de que las apagaran para acostarse. «Por lo general se marchan el día del trabajo», repitió el señor Hall. El trayecto de vuelta a casa fue largo y dificultoso. Estaba oscureciendo y el señor Allison se vio obligado a conducir despacio y con cautela por el camino de tierra que bordeaba el lago. La señora Allison iba recostada en su asiento, cómoda y relajada tras un día de compras que se le antojaba agitadísimo en comparación con la vida tranquila que habitualmente llevaban. Estaba muy contenta con algunas de las cosas que había comprado, sobre todo los platos de cristal, 1 kilo de manzanas rojas y un paquete de folios de colores con los que pensaba decorar los estantes de la cocina. «Hogar, dulce hogar», murmuró cuando faltaba poco para llegar y divisaron la silueta de su pequeña vivienda recortada contra el cielo. «Me alegro de que hayamos decidido quedarnos», asintió el señor Allison. La señora Allison invirtió la mañana del día siguiente en lavar cuidadosamente los platos nuevos y descubrió que el bueno de Charlie Walpole no se había dado cuenta de que uno de ellos estaba un poco descascarillado. Decidió hacer una tarta para el postre con las manzanas y mientras ésta crecía en el horno y el señor Allison iba por el correo, se sentó en el pequeño trozo de césped que cultivaban y contempló cómo la luz reflejada en el lago mudaba de colores que iban del gris al azul según la rapidez con la que las nubes pasaban por delante del sol.
El señor Allison estaba un poco enfadado al volver. Aunque sabía que andar era bueno para su salud, le ponía de mal humor tener que caminar 1 milla hasta el buzón de la carretera para regresar luego con las manos vacías. Aquella mañana solo había un folleto de unos grandes almacenes de Nueva York y el periódico, también neoyorquino, que solía llegar con una frecuencia irregular y un retraso de entre 1 y 4 días. A veces les llegaban 3 ejemplares en un mismo día, aunque lo más frecuente era no recibir ninguno. La señora Allison, pese a que compartía con su marido la decepción de no tener correo, hojeó con agrado el folleto de los grandes almacenes y mentalmente se propuso visitarlos a su regreso a Nueva York para comprar mantas de lana. Estaban rebajadas y no era tan fácil encontrar mantas de lana de calidad y de colores bonitos. Se planteó guardar el folleto para no olvidarse de esto, pero eso suponía levantarse y entrar en la casa, así que lo dejó caer en el césped junto a su silla y permaneció sentada con los ojos medio cerrados. «Parece que va a llover», comentó el señor Allison mirando al cielo. «Ideal para las plantas», respondió la señora Allison lacónicamente y ambos se echaron a reír. A la mañana siguiente vino el hombre del queroseno justo cuando el señor Allison había salido a por el correo. Estaban bajo mínimos de combustible y la señora Allison recibió al hombre con alegría. También vendía hielo y durante el verano incluso recogía la basura de los veraneantes. Este servicio solo era necesario para la desastrosa gente que venía de la ciudad. Los lugareños no acumulaban basura. «Me alegro de verle», dijo la señora Allison. «Nos queda muy poquito queroseno». El hombre, cuyo nombre la señora Allison desconocía, usaba una manguera de goma para llenar el bidón de 75 litros de los Allison, pero aquel día, en lugar de dirigirse a la parte trasera de su camioneta y desenroscar la manguera, sencillamente dejó el motor en marcha y miró a la señora Allison desde el asiento con gesto apurado. «Creía que se marchaban», dijo. «Nos quedamos otro mes», explicó la señora Allison animadamente. «El tiempo es muy bueno y...» «Algo me habían dicho», dijo el hombre. «No puedo surtirles». «¿Qué quiere decir?» La señora Allison arqueó las cejas. «Hasta ahora siempre...» «Pasado el día del trabajo, ando escaso de existencias». La señora Allison recordó, como hacía siempre que estaba en desacuerdo con alguno de sus vecinos, que las maneras de la ciudad no servían para tratar con la gente del campo. No se podía contradecir a un trabajador rural igual que a uno de la ciudad, y por eso la señora Allison sonrió con amabilidad al preguntar: «¿Y no puede usted comprar más mientras nosotros estamos aquí?» «Verá», dijo el hombre con tono exasperado, tamborileó con los dedos en el volante y continuó hablando lentamente. «Yo encargo este petróleo. Mis proveedores están a unas 50 o 60 millas. Hago un pedido en junio, calculando lo que necesitaré para el verano. Luego llevo a cabo otro encargo, más o menos en noviembre. Así que ahora mismo no me queda demasiado». Y como si el tema hubiera quedado zanjado con sus palabras, dejó de dar golpecitos con los dedos y agarró el volante con las manos, dispuesto a marcharse. «¿Pero no puede darnos nada?», insistió la señora Allison. «¿Hay alguien más que venda?» «No creo que puedan conseguir petróleo en ninguna parte», respondió el hombre tras pensarlo un rato. «Yo no puedo dárselo». Antes de que la señora Allison atinase a responder, la camioneta comenzó a moverse. Luego se detuvo un instante y el hombre se asomó por la ventanilla. «¿Hielo?», gritó. «Puedo venderles hielo». La señora Allison negó con la cabeza. Aún les quedaba hielo. Estaba muy enfadada. Corrió unos metros hasta alcanzar la camioneta chillando. «¿Podrá conseguirnos un poco? ¿La semana que viene?» «No creo», respondió el hombre. «Pasado el día del trabajo es difícil». La camioneta se alejó y la señora Allison la siguió con la mirada iracunda. Solo le consolaba la idea de que podría comprar queroseno en la tienda del señor Babcock,
o si fuera necesario, a los Hall. Ya verás el verano que viene, pensó para sus adentros. Ya verás cuando vuelvas el verano que viene a vendernos petróleo. Te vas a enterar. Aquel día tampoco habían recibido correo, solo el periódico, que últimamente llegaba con pasmosa puntualidad, y el señor Allison volvió de mal humor. Cuando su mujer le contó lo del hombre del queroseno, no se sorprendió demasiado. Seguro que se lo guarda para venderlo más caro en invierno, concluyó. ¿Crees que pasa algo con Anne y Jerry? Anne y Jerry eran sus hijos, ambos casados. Él vivía en Chicago y ella en el oeste. Solían escribir a sus padres cada semana, pero ahora las cartas empezaban a demorarse, tanto que el enfado del señor Allison comenzaba a ser justificado. Deberían darse cuenta de lo mucho que esperamos sus cartas, dijo. Menudos egoístas hemos criado. No te lo tomes así, cariño, repuso la señora Allison en tono conciliador. Para ella, el enojo con Anne y Jerry no era nada comparado con lo del petróleo. Tras unos minutos, añadió, el ansia no hará que las cartas lleguen antes, Robert. Voy a llamar al señor Babcock para que añada queroseno a mi pedido. Ni una maldita postal, exclamó el señor Allison mientras ella salía de la habitación. Los Allison, que ya no se preocupaban mucho por las incomodidades de la casa, tampoco prestaban demasiada atención a las complicaciones del teléfono, sino que las aceptaban sin darles muchas vueltas. Era un teléfono de pared de los que ya casi no quedaban. Para contactar con la operadora, la señora Allison tenía que girar una manivela y después llamar una vez. Por lo general, había que hacer 2 o 3 intentos para que funcionara, y la señora Allison, cada vez que tenía que llamar, se armaba de paciencia y levantaba el auricular con resignación. Aquella mañana tuvo que telefonear 3 veces antes de que la operadora la atendiera, y el señor Babcock tardó aún más tiempo en coger el teléfono que tenía en un rincón de la tienda justo detrás del mostrador de la carne. «Diga», respondió con recelo. «Hola, señor Babcock, soy la señora Allison. Le hago el pedido un día antes porque necesito recibirlo pronto y quisiera añadir un poco de... Señora Allison, no la oigo bien». Ella alzó un poco la voz. Por la ventana vio cómo su marido, que estaba en el jardín, se giraba en su silla y le sonreía para darle ánimos. «Decía, señor Babcock, que le hago un pedido un día antes porque... ¿Vendrá usted a recogerlo? ¿Ir a recogerlo?» La sorpresa hizo que la señora Allison volviera a bajar el tono de voz y el señor Babcock tuvo que gritar. «¿Qué dice? No la oigo». «Pensé que me lo enviaría a casa como otras veces». «Verá, señora Allison», dijo el tendero, y se produjo una pausa durante la cual la señora Allison miró a lo lejos, más allá de la ventana y de la cabeza de su marido, hacia el cielo. El señor Babcock continuó al fin. «Es mi hijo el que me ayuda, pero ayer volvió a la escuela y ya no tengo a nadie que entregue los pedidos. Solo tengo repartidor en verano, ¿comprende?» «Pensaba que repartía todo el año», dijo la señora Allison. «Pasado el día del trabajo no hay repartos», respondió el señor Babcock con firmeza. «Es el primer año que ustedes se quedan, así que es normal que no lo supiera». «En fin», musitó la señora Allison con expresión de impotencia. Se contuvo, repitiéndose una y otra vez que los modales de la ciudad no servían en el campo y que si se enfadaba no ganaba nada. «¿No podría enviarnos un último pedido hoy, señor Babcock?», preguntó finalmente. «Me da que no», respondió él. «Imposible». «Tampoco me resultaría muy rentable teniendo en cuenta que ya no queda nadie más en la zona del lago». «¿Y el señor Hall?», se apresuró a decir la señora Allison. «Vive cerca de aquí, a unas 3 millas. ¿No podría traerlo él cuando venga?» «¿Hall? ¿John Hall?» «Se ha ido de viaje a visitar a unos familiares». «Pero él es quien nos vende mantequilla y huevos», exclamó la señora Allison consternada. «Pues se marchó ayer. Seguramente no sabía que ustedes iban a quedarse». «Pero si le dije que...»
empezó a replicar la señora Allison, que no acabó la frase. Luego añadió: «Le diré a mi marido que pase mañana por la tienda». «Hasta entonces tiene todo lo que necesita», dijo el señor Babcock satisfecho, aunque no era ninguna pregunta sino una afirmación. La señora Allison colgó el teléfono y caminando despacio fue a sentarse otra vez junto a su marido. «No hace repartos», le dijo. «Tendrás que ir tú mañana. Nos queda el queroseno justo para aguantar hasta entonces». «Debería habernos avisado», repuso el señor Allison. Por suerte ese día costaba enfadarse. Hacía un tiempo estupendo, el campo estaba hermoso como nunca, y allá abajo las aguas del lago se movían silenciosas entre los árboles. La escena era digna de una postal de verano. La señora Allison inspiró hondo. Poder disfrutar de aquel plácido paisaje era todo un privilegio. Más allá del lago se extendían las verdes colinas y una leve brisa acariciaba las copas de los árboles. El tiempo continuaba siendo magnífico al día siguiente. Por la mañana, el señor Allison, lista de compra en mano, la primera anotación era queroseno escrito en letras grandes, bajó por el sendero hasta el garaje. La señora Allison empezó a preparar otra tarta. Ya tenía hecha la masa y estaba a punto de pelar las manzanas cuando el señor Allison subió corriendo por el sendero, abrió la puerta de golpe y entró en la cocina. «El coche no arranca», anunció con el tono desesperado de quien sabe que depende del automóvil tanto como de su brazo derecho. «¿Qué le pasa?», preguntó la señora Allison, que se quedó quieta con el cuchillo de pelar en una mano y una manzana en la otra. «El martes iba perfectamente». «Bueno, pues hoy es viernes y no arranca», replicó el señor Allison entre dientes. «¿Puedes arreglarlo?» «No. No tengo ni idea de mecánica. Habrá que llamar a alguien». «¿A quién?» «Al tipo que lleva la gasolinera». El señor Allison se dirigió al teléfono con actitud decidida. Ya lo reparó una vez el año pasado. La señora Allison, un poco nerviosa, siguió pelando manzanas mientras oía cómo su marido se peleaba con el teléfono. Llamó, esperó, volvió a llamar, logró darle el número a la operadora, aguardó de nuevo. Repitió el número una segunda vez. Tras el tercer intento, colgó el auricular con estrépito. «No hay nadie», informó al volver a la cocina. «Habrá salido un momento», dijo la señora Allison algo inquieta. No sabía qué era exactamente lo que la ponía tan nerviosa. Tal vez fuera la posibilidad de que su marido acabara perdiendo la cabeza. «Supongo que está él solo, así que si sale de la gasolinera no hay nadie que coja el teléfono». «Sí, será eso», replicó el señor Allison con ironía. Luego se dejó caer sobre una de las sillas de la cocina y se puso a mirar cómo su mujer pelaba las manzanas. Al cabo de un rato, la señora Allison le dijo con dulzura: «¿Por qué no vas a buscar el correo y luego llamas otra vez?» «Vale», dijo él tras meditarlo unos instantes. Se levantó con esfuerzo y justo antes de salir por la puerta de la cocina se dio la vuelta y añadió: «Pero como no haya cartas», y se marchó sendero abajo dejando un horrible silencio tras de sí. La señora Allison se dio prisa con la tarta, se asomó un par de veces a la ventana y miró al cielo para ver si había nubes. La cocina le parecía más oscura de lo habitual y ella misma se sentía en tensión, como cuando está a punto de desatarse una tormenta. Sin embargo, las 2 veces que había mirado al cielo, éste lucía claro y sereno. Sonreía, indiferente a la casa de campo de los Allison, tanto como al resto del mundo. Cuando tuvo la tarta lista para meterla en el horno, fue por tercera vez a mirar afuera y vio a su marido subiendo por el sendero. El señor Allison parecía más alegre, y cuando vio a su mujer la saludó con la mano en la que traía una carta que agitó en el aire. «¡De Jerry!», gritó cuando estuvo lo bastante cerca como para que ella lo oyera. La señora Allison observó con preocupación que su marido ya no podía subir la suave pendiente del sendero sin respirar con dificultad. Cuando llegó al umbral, el señor Allison le mostró la carta. «No he querido abrirla hasta llegar aquí».
La señora Allison miró el sobre con un anhelo que le sorprendió. No entendía por qué aquella carta y la letra de su hijo la alteraban de aquel modo. Tal vez fuera porque era la primera que recibían en mucho tiempo. Seguro que se trataba de una carta cariñosa y alegre, llena de referencias a Alice y los niños, con novedades sobre el trabajo y comentarios sobre el tiempo de Chicago, y que terminaría con muchos abrazos y besos de parte de todos. Tanto ella como su marido hubieran podido recitar sin esfuerzo la típica carta de cada uno de sus hijos. El señor Allison abrió el sobre con mucho cuidado y extendió la carta sobre la mesa de la cocina para poder leerla juntos. Queridos papá y mamá, me alegro de que sigáis en el lago. Siempre nos parecía que volvíais muy pronto. Hacéis bien en quedaros todo lo posible. Alice dice que ahora que no sois tan jóvenes y tenéis menos responsabilidades y menos amigos en la ciudad, lo mejor es divertirse y disfrutar del campo mientras podáis. Sabemos que estáis muy a gusto en el lago. Quedarse es una idea genial. La señora Allison, intranquila, miró por el rabillo del ojo a su marido. Él seguía leyendo atentamente y ella cogió el sobre vacío sin saber muy bien qué buscaba. El remite era el de siempre, escrito en la caligrafía algo infantil de Jerry, y el matasellos era de Chicago. De Chicago, claro, ¿de dónde si no? Pensó enseguida. ¿Por qué iba a mandarla desde otro sitio? Cuando volvió a mirar la carta, su marido ya le había dado la vuelta al folio y continuó leyendo a la vez que él. Y si cogen el sarampión o lo que sea, pues mira, ya se recuperarán. Alice y yo estamos bien. Últimamente estamos jugando mucho al bridge con una pareja que no conocéis, los Caruthers. Son jóvenes, más o menos de nuestra edad, y muy simpáticos. Bueno, acabo la carta ya porque me imagino que para vosotros es muy aburrido que os cuente cosas de tan lejos. Papá, ha muerto el viejo Dickinson, el de la oficina de Chicago, el que siempre me preguntaba por ti. Disfrutad del lago y no tengáis prisa en volver. Muchos abrazos y besos de todos, Jerry. Es raro, dijo el señor Allison. No parece de Jerry, respondió la señora Allison con un hilo de voz. Nunca ha escrito nada como... No acabó la frase. ¿Cómo qué? Quiso saber el señor Allison. Nunca ha escrito nada como qué. La señora Allison volvió a mirar la carta frunciendo el ceño. Lo cierto es que no había una sola frase o palabra que no fuera como las que Jerry usaba en sus cartas. Quizá la sensación se debía solo a que la carta había tardado mucho en llegar o a que el sobre estaba inusualmente lleno de marcas de dedos. No lo sé, respondió ella con impaciencia. Voy a intentar llamar por teléfono otra vez, dijo el señor Allison. La señora Allison leyó la carta 2 veces más tratando de identificar una frase que sonara diferente o extraña. Al rato regresó el señor Allison y afirmó muy bajito. El teléfono no funciona. ¿Qué? Preguntó la señora Allison dejando caer la carta. El teléfono no funciona. El resto del día pasó rápido. Tras merendar leche con galletas, los Allison salieron a sentarse en el césped, pero su plan se vio interrumpido a causa de unas nubes agoreras que desde el lago se acercaban hacia la casa de campo. Eran las 4 de la tarde y estaba tan oscuro como si fuera de noche. No obstante, la tormenta se contenía, como si esperase a estallar justo sobre la casita. De tanto en tanto se veía un relámpago, pero nada de lluvia. Por la noche, los Allison, sentados muy juntos dentro de la casa, encendieron la radio a pilas que se habían traído de Nueva York. Todas las lámparas estaban apagadas y la única luz provenía de fuera, de los relámpagos y del pequeñísimo botón de encendido de la radio. La frágil estructura de la casa de campo no era capaz de contener los sonidos de la ciudad, la música y las voces que surgían de la radio, y los Allison oían cómo todos aquellos ruidos resonaban fuera, en el lago. Los saxofones de la orquesta de Nueva York sollozaban sobre las aguas y la voz desafinada de una cantante se perdía en el aire frío de la campiña.
Incluso el locutor, que elogiaba las virtudes de cierta marca de cuchillas de afeitar, no era más que una voz extraña e inhumana que salía de la casa de los Allison y regresaba después distorsionada, como si el lago, las colinas y los árboles la rechazaran y la enviaran de vuelta. Durante una pausa entre anuncios, la señora Allison miró a su marido y le sonrió débilmente. «Me pregunto si deberíamos hacer algo», dijo. «No», respondió el señor Allison tras pensarlo un momento. «Nada. Solo esperar». La señora Allison suspiró y el señor Allison, con una ligera melodía sonando de fondo, añadió: «La avería del coche es intencionada. Alguien lo manipuló. Hasta yo puedo darme cuenta». La señora Allison titubeó un instante y luego habló en voz baja. «Y también habrán cortado los cables del teléfono. Supongo». Poco después, cesó la música y arrancaron las noticias. La voz del locutor les hablaba sin parar de una boda en Hollywood, de los últimos partidos de béisbol y de la subida de precios prevista para la semana que viene. Les hablaba a ellos, que estaban en la casa de campo, como si aún fueran merecedores de oír noticias de aquel mundo que ahora solo llegaba hasta ellos por medio de las pilas de la radio, las cuales ya empezaban a agotarse, como si, de algún modo, quisieran unirse al resto del mundo y dejarlos solos. La señora Allison se acercó a la ventana y miró la superficie lisa del lago, la negra masa de árboles y la inminente tormenta, y trató de entablar una conversación. «Ahora entiendo lo de la carta de Jerry. Yo lo intuí anoche cuando vi luces en la casa de los Hall», dijo el señor Allison. El viento sopló de repente desde el lago, rodeó la casa y azotó con fuerza las ventanas. Los Allison, con un movimiento involuntario, se sentaron todavía más cerca uno del otro, y cuando oyeron el fragor del primer trueno, el señor Allison agarró la mano de su mujer. Así, mientras en el exterior caían los rayos y la radio iba enmudeciendo, la pareja se abrazó en su casita de verano y esperó. El fin.